Con respecto a la pregunta de qué visión tiene el psicoanálisis sobre la sociedad, Freud tiene un artículo que se llama Cosmovisión, donde él tiene una tesis y es que el psicoanálisis no es una cosmovisión. El análisis no es un saber por fuera del orden de lo social. Y si concebimos que el psicoanálisis es un saber escrito en una sociedad, entonces necesariamente tiene una concepción sobre lo social. Sin embargo, hablar de lo social implica tener por lo menos claridad qué ejes determinan, conducen, de alguna manera organizan esa sociedad. No pudiéramos decir entonces que el psicoanálisis es una visión de la sociedad, pero el psicoanálisis cuenta con la sociedad, más bien con la cultura. ¿En qué sentido? En que para el psicoanálisis no hay un sujeto sin un otro, es decir, no hay un sujeto asocial, no hay un sujeto que no sea consecuencia de un vínculo a un otro. Eso hace que de alguna manera se ocupe también de la sociedad, en el sentido de que el sujeto sea efecto de esto. Así que el psicoanálisis por principio es hijo de una sociedad y de una época bien determinada, que es la que conocemos como la sociedad moderna, y con ella el psicoanálisis nace, adviene, es decir, se inventa. Ahora bien, Freud escribió varios artículos para pensar la cultura y la sociedad. ¿Cuáles? El malestar en la cultura, psicología de las masas y análisis del yo, podemos meter ahí el porvenir de una ilusión, podemos meter ahí Moisés y la religión monoteísta, Tótem y Tabú. Son textos en los que Freud trató de pensar el origen de la cultura, el origen de la sociedad. Pero Freud en ningún momento está proponiendo en esos artículos una intervención del psicoanálisis en lo social, ni una intervención del psicoanálisis en la cultura, no. Freud está planteando la dialéctica que hay entre el sujeto individual, digámoslo así, y la cultura. Por ejemplo, la tesis del malestar en la cultura es que para que haya cultura, el sujeto a nivel individual tuvo que declinar sus aspiraciones en pro de que hubiera una cultura. Y a consecuencia de ello, el sujeto emerge como un sujeto problemático, patético, con dificultades, con síntomas. Justamente la experiencia analítica se ocupa de recibir esos sujetos que son efecto de ese vínculo a la cultura para que pueda resolver sus síntomas, sus dificultades, digámoslo así. El psicoanálisis en su invento va a tener una concepción sobre lo social, concepción que indudablemente tiene para el psicoanálisis un gran operador, y es que para el psicoanálisis la sociedad moderna, que sería equivalente a hablar de la sociedad científica, es una sociedad que produce síntomas. En esa medida y en esa proporción, lo primero que habría que clarificar es que el psicoanálisis está inscrito en la sociedad moderna. Estando inscrito en la sociedad moderna, va a tener el privilegio de denunciar los malestares propios de esa sociedad, que en el nombre de Freud se llama malestar en la cultura moderna, y tiene la posibilidad de atender a esos sujetos de esa sociedad, que por principio son los sujetos de esa misma ciencia. Podemos entonces sostener un par de cosas. El psicoanálisis se inscribe en una sociedad que, al producir síntomas, produce el psicoanálisis como aquel saber que puede atender esos síntomas, y lee la sociedad, diríamos, en un sentido bien marxista.
La sociedad en la cual se vive es una sociedad que, independientemente de si se llama capitalista o se llama comunista o se llama socialista, en cualquiera de sus denominaciones produce síntomas. Esta sociedad, que es la única en la cual se puede trabajar el orden del psicoanálisis, adviértote, es la única, no tenemos más que esta sociedad, entonces es el campo propio para el desarrollo del psicoanálisis. La sociedad entonces es para el psicoanálisis un lugar donde la realidad psíquica se desenvuelve, se hace constancia y se hace también patológica. No es que el psicoanálisis considere que la sociedad es un nicho patológico, pero la sociedad para el psicoanálisis exige renuncias a los sujetos en su mismidad. La visión que pueda tener el psicoanálisis de la sociedad o de la cultura es que es aquello que va a recibir a un sujeto que va a tener consecuencias por el vínculo que va a establecer con ella, y que esas consecuencias son patológicas, que la vía que tiene para resolver esto es vía la experiencia analítica. Ahora, uno podría preguntarse si el psicoanálisis descubre que la cultura, digamos, es la, entre comillas, responsable del síntoma de cada sujeto, ¿por qué no hace una intervención en la cultura? Porque sería imposible acabar la cultura para que el sujeto estuviera bien. Es imposible. Es imposible porque, como lo decía antes, para que haya cultura es necesaria la represión. Y el efecto de la represión es el síntoma. Quizás suene raro que ponga el concepto de mismidad, concepto profundamente filosófico, pero el sujeto en lo más propio de sí, en esta sociedad, tiene que renunciar a eso que le es más propio, es decir, a la realización de su propio deseo. Allí hay entonces una cantidad de análisis filosóficos presentes en la concepción misma del psicoanálisis en el orden de lo social. La sociedad produce no solo objetos, produce no solamente técnica, tecnología y ciencia, sino que produce discursos. Y son precisamente esos discursos los que posibilitan la existencia de un lazo social. Un lazo social que queda bien determinado, por ejemplo, en la analítica Foucaultiana, cuando logra asir el principio que regla esta modernidad, que no es otro que el biopoder, que la biopolítica. La biopolítica y el biopoder, correlatos uno del otro, son efectos del discurso. Un discurso que se hace concreción, un discurso que afecta el organismo, un discurso que afecta la organización familiar, un discurso que afecta las instituciones. Es decir, para el orden del psicoanálisis, en última instancia, la sociedad es efecto de un discurso. Y esos sujetos que habitan esa sociedad están a discreción de ese discurso. Un discurso que hace presencia a lo largo y ancho de la vida. Un discurso que exige la renuncia del deseo propio. Un discurso que pone a los sujetos de su sociedad, de esa sociedad científica, del lado de obedecer demandas. Diríamos que para el orden psicoanalítico, entonces la proximidad con el discurso hegeliano, con el discurso marxista y con otros discursos hace que indudablemente el psicoanálisis se sirva de algunas proposiciones filosóficas para demostrar cómo se tiene la posibilidad de vivir una vida completa, única y exclusivamente a la orden de un amo que se invisibiliza, y en esa medida cualquier discurso prolibertario de esta sociedad en el psicoanálisis, para el psicoanálisis,
no sería otra cosa que estar pegados del lado de la obediencia ciega de un esclavo que no tiene la posibilidad de reclamar lo más propio de sí. En la primera parte de esta conversación te hablé de cómo el psicoanálisis se inscribe en una sociedad y cómo analiza esa sociedad, estando allí presente teorizaciones y discursos propios de la filosofía. Ahora la pregunta que haces implica que te hable ya de una concepción mucho más fina, si me lo permiten, del hecho de cómo el psicoanálisis entiende la sociedad. La sociedad moderna, para el psicoanálisis lacaniano, es una sociedad que desafortunadamente cada vez se entrega a tres ideales que no son novedosos, pero en ninguna parte, en ninguna época, en ningún orden cronológico se habían presentado los tres a la vez. Para el psicoanálisis, la sociedad moderna es una sociedad profundamente imbuida, capturada, captada en el orden del individualismo. Y no es una ética del individualismo tal cual podríamos pensar en el orden ventaniano. Es un individualismo que no crea lazo social. Es un individualismo que efectivamente crea una ética donde se hace gala de no necesitar la ayuda, ni la competencia, ni el servicio de otros como semejantes. Entonces vivimos una modernidad que cada vez se vuelve más y más individualistas, y estos sujetos se meten en el ideal de poder hacerlo todo a la vez en soledad. ¿No es entonces raro que encontremos sociedades como la norteamericana, donde el individualismo separa tanto que la gente no encuentra ni con quién hablar en la inmediatez? El segundo fenómeno que se presenta y se constata en esta modernidad para el psicoanálisis es la biologización de la vida. La vida se ha biologizado a tales extremos que hoy día podríamos decir que la fe ciega en la ciencia, que propende por una biologización de la vida, lleva a que no haya remedio ni escapatoria al hecho de que todo está determinado en el orden de lo biológico. Dicho de otra manera, el pensamiento, la abstracción, los procesos que podríamos llamar cognitivos superiores, se dice que son producto de la síntesis neuroquímica, neurofísica, y se nos olvida que somos seres básicamente cruzados por la palabra, por las ideas, por los ideales. Eso es lo que efectivamente el psicoanálisis desde su inicio con Freud sabe, que la palabra, las ideas, las abstracciones son manifestaciones posibles de enfermar a un sujeto que las padece y las vive. La biologización de la vida en esta modernidad que vivimos implica que el sexo termina siendo un sexo biológico, puesto en el orden de los órganos, cuando efectivamente el hecho simplemente de ser seres hablantes hace que cada palabra, que cada idea o cada abstracción tenga una dimensión sexual. Y esta sociedad que vive nuestra época tiene un tercer elemento, y es que abona, precipita el vivirse del lado de un nihilismo que, bien señalado por un hombre como Nietzsche, adquiere proporciones no imaginadas jamás. Es decir, es una época donde la autoridad, llámese como se quiera llamar, la ley, la norma, Dios, cualquiera de sus múltiples manifestaciones, no es más que fuente de increencia.
Esas tres cosas llevan a que el psicoanálisis advierta que nuestra sociedad es una sociedad que ya no hace lazos, sino que efectivamente está cada vez más desatada. Y al estar cada vez más desatada, entonces se hace más urgente una nueva concepción, pero no solo una concepción, porque el psicoanálisis tiene concepciones, sino que también tiene que operar sobre una sociedad cada vez más disgregada, cada vez más enajenada en el ideal del individuo, de la biología y del nihilismo, cada vez más perdida en su propio deseo. El psicoanálisis propone algo que quizás no se evidencie con facilidad y que quizás todavía no comencemos a operar. El psicoanálisis sostiene que la sociedad humana, en el fondo, es una sociedad inmisturada, es una sociedad donde cada sujeto porta del otro su herencia y su linaje, es decir, tiene una historia que lo liga a órdenes, que lo liga a cierto reconocimiento, y en esa medida propende no por una sociedad del amor, pero sí propende por una sociedad donde se sabe que estar del lado del servicio con el semejante, lo cual produce entonces ya una concepción ética, es la única manera de vivir bien. Un sujeto de la ciencia en análisis, al terminar su análisis, tiene o debe por lo menos tener la ventaja respecto a sus semejantes que no han pasado por un análisis, y no estoy diciendo que un análisis sea la solución de la sociedad, pero sí estoy diciendo que aquellos que pasan por un análisis tienen tres posiciones respecto a la sociedad que son fácilmente legibles por aquellos que han pasado por análisis. Primero, hay una tranquilidad, si quieren una distensión del ánimo respecto al semejante. Ya el semejante no es mi enemigo. El semejante no es la fuente de mi sufrimiento, y en esa medida se entabla una relación, digamos que tranquila, respecto a los semejantes. Cada uno entonces pone allí lo que tiene, aunque no sepa muy bien qué tiene. Después de un análisis, un sujeto está tranquilo con la dimensión política de la sociedad a la cual le corresponde vivir. Pero allí hay que advertir que estar tranquilo respecto al orden político no quiere decir resignado a vivir de manera pasiva lo que la política dice, sino que efectivamente se intenta vivir conforme a los principios que podríamos llamar ordenan el discurso políticamente hablando de una sociedad. Y por último, un sujeto tiene una relación, sujeto que haya pasado por análisis, tiene una relación especial con el orden de la ciencia. No se trata entonces ya de vivir atormentado del lado del padecimiento de ciertas cosas que son reales, porque como te decía en la primera parte de esta entrevista, no tenemos más que la realidad en la cual estamos depositados. Digamos que efectivamente el psicoanálisis entonces sabe qué fundamenta el orden social y los discursos que soportan ese orden social. Lo voy a decir entonces con todas las letras, y de una vez pido me dispensen porque me extendería más de lo necesario para el propósito de lo que hoy querés realizar. Para el psicoanálisis, el nacimiento del lazo social, de la sociedad de los sujetos de la ciencia,
no hay otra cosa que la segregación. Individualismo, biologicismo y nihilismo obedecen al hecho de que el lazo social en última instancia está puesto del lado de la segregación. Se trataría entonces, mediante el paso por un análisis uno a uno, de ir evitando esa segregación. La intervención que hace el psicoanálisis no es en la sociedad, sino en el sujeto singular. Que eso tenga efectos en la sociedad a partir del trabajo que cada uno haya hecho es distinto. Me explico. La intervención del psicoanálisis es vía la clínica, y la clínica no es una clínica grupal, no es una clínica de masas, es una clínica del uno por uno, es una clínica singular. Un poco eso hace que el psicoanálisis no sea bien mirado por otras disciplinas, porque piensa que no es una disciplina, digamos, práctica, útil, en términos de que como la forma de intervenir es del uno por uno, no es práctico. No es práctico porque hay otras disciplinas que se ocupan del hombre en conjunto. Pero esas disciplinas que se ocupan del hombre de manera grupal, de manera asociativa, digámoslo, olvida o no se ocupa de lo que hace lo problemático en el hombre y por lo tanto lo problemático para la cultura, que es el goce. El psicoanálisis se ocupa de eso, del goce. Ahora, la teoría psicoanalítica puede darle luces a otras disciplinas, digámoslo así, para pensar lo social, pero son luces que, digamos, se quedan en el punto de aclarar por qué la causa de ciertos problemas, pero no son luces para la intervención. Ese es el límite que tiene, porque el psicoanálisis tiene límites, como lo tiene toda disciplina.